Para los japoneses, el peso ideal que tiene que tener un atún es entre 170 y 180 kilos. Y un atún de 170 a 180 kilos puede rondar los 8 o 10 años. Bueno, estamos en Pescaderías Coruñesas y vamos a hablar hoy sobre el atún. Para centrarnos un poco en el atún, vamos a describir muy brevemente la clasificación de los pescados. Hay dos grupos, uno que son los peces óseos y los peces cartilaginosos. El atún pertenece a peces óseos. Dentro de los peces óseos vamos a tener el pescado blanco y el pescado azul. El atún pertenece al pescado azul. La gran diferencia entre pescado blanco y pescado azul se traduce en el almacenamiento de la grasa. Mientras que el pescado azul almacena la grasa entre las fibras musculares, el pescado blanco lo hace en el hígado. Entonces, todos los pescados azules suelen ser peces que nadan mucho, que grandes distancias, entonces necesitan aporte de energía muy rápidamente. Y esto se lo va a dar la grasa que tiene entre las fibras musculares. Es un aporte de energía instantáneo. Bueno, aquí se puede ver, vamos a tener varias partes diferenciadas. Aquí, como solo tenemos el tronco, van a ser tres partes. Una va a ser la parte de la ventresca, luego vamos a tener lomo alto o lomo negro por el color de la piel, y luego vamos a tener lomo blanco o lomo inferior, que es el que colinda con la ventresca. Siempre en la almadraba el atún es una especie que está muy controlada. Siempre hay, bueno, está la Guardia Civil, hay una inspectora de la Comunidad Europea para saber que se está pescando la cuota, para saber que la cuota que ese año se ha dado a los atuneros se cumple. Entonces ahora mismo es de las especies más controladas en pesca que hay. Lo primero que se quita siempre es la ventresca. La ventresca es la parte, una de las partes, bueno, puedo decir la parte más grasa que tiene el atún. No es la más cara suelen ser las zonas de la cabeza por la poca cantidad que hay, pero si obviamos la cabeza, la ventresca va a ser la parte más cara. La apertura de la almadraba se suele dar sobre todo con la temporada de desove, es decir, los atunes siempre a partir de abril, mayo, junio entran a desovar al Mediterráneo, es su estación de desove, entonces es cuando el atún va a venir con muchísima grasa, cuando va a venir en las condiciones idóneas para ser consumido. Ellos comen mucho en épocas anteriores, en meses anteriores, comen mucho para cargarse de energía y entonces empiezan la migración. Y cuando ya llegan al estrecho, las huevas se le han ido formando en ese traslado, se le han ido formando y llegan al Mediterráneo para desovar. ¿Por qué? Por las condiciones que tiene el mar Mediterráneo en cuanto a salinidad, en cuanto a temperatura. Y cuando se pesca la cuota se cierra la almadraba. Si en 15 días han pescado la cuota que tenían, se cierra en 15 días. Si tardan un mes, vamos a comprobar cómo cuando cortemos el atún, la carne va a dar un color, y cuando lleve un tiempo expuesta la carne al ambiente, se va a poner más rojo. Eso es por la oxidación de la carne. Esto es la ventresca. Aquí está alojado todas las tripas y las huevas del atún hembra o las gónadas del atún macho. Si le damos la vuelta a la ventresca, la parpatana sería toda esta zona. Lo pegado al hueso, ¿no? Eso es. Y aquí hay dentro un trozo de carne muy pequeño. Ajá. Y eso sería la parpatana. Y luego ya tenemos toda la ventresca. Cuando más cercano está al cuello, más graso va a ser, y cuanto más alejado del hueso, pues menos grasa va a tener. Este sería el lomo bajo o lomo blanco. Hoy blanco, salvaje. Eso es. En el lomo blanco vamos a poder distinguir dos partes. Una que va a ser el tarantelo, que es la parte inferior, que sería como la continuidad de la ventresca. Ahora a ver si lo podemos ver aquí. Esto sería el tarantelo. Si damos un corte horizontal, más o menos, toda la parte de abajo sería el tarantelo, que sería como la continuación de la ventresca que no podemos quitar.
Eso es el ronqueo. El sonido que hace el cuchillo cuando corta la espina es lo que se denomina ronqueo. Toda la parte que está pegada a la piel tiene mucha más grasa. De hecho, aquí se puede ver que el color, y eso que todavía no ha cogido color, pero que el color es mucho más clarito que la parte superior. El color clarito lo va a dar la grasa. Toda la zona pegada a la piel siempre tiene más grasa. Dentro de los atunes hay varios tipos. Tenemos el Tunus a la lunga, Tunus albacares, Tunus obesus, pero dicen que la mayor calidad está en el Tunus orientalis, que se lo utilizan los japoneses, pero no quedan muchos, y luego el Tunus tinus. Entonces, dependiendo de la especie, sale más rojo o menos rojo. Entonces hay uno que es el Tunus obesus, el de ojo grande, que sale con un rojo muy intenso. O sea, visualmente muy espectacular. Otra cosa es que a la hora de comer sea tan rico como el Tunus tinus. Este está muy rico, sí. Entonces, la grasa que tiene, ¿no? Claro, sobre todo aunque visualmente pueda ser muy atractivo, hay que fijarse en cómo sabe en la boca. Sí, yo creo que es más atractivo así. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Me gusta más este color, tío. Sí, eso ya visualmente va sobre gusto. Lo que hace falta es que luego en la boca te dé la sensación que quieres que te dé. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando pones este atún con este color, da la sensación para determinadas personas que es como si estuviera apagado ya, ¿sabes? Como si este atún ya no está bien, ¿sabes? O está un poco... Y no es así exactamente. No tiene nada que ver. Todos los atunes entran en el Mediterráneo a desovar. Hay atunes, los atunes viven pues en distintas franjas del océano. Entonces tienes atunes por el Pacífico, el orientalis, por ejemplo, que entra mucho por la zona de Japón también, por California y demás. Luego el obesus entra más un poco en el hemisferio sur, y el Tunus tinus casi todo se concentra, por eso lo llaman el atún del Atlántico. El Instituto de Conservación del Atún del Atlántico, el CAP, está dedicado al Tunus tinus. Este está sobre todo en el Atlántico y entra en el Mediterráneo a desovar. Eso le confiere unas características diferentes a otros tipos. De hecho, los japoneses, que pagan auténticas barbaridades por un atún, no quieren otro que sea el orientalis o el tinus. Bueno, aquí tenemos, para ver un poco la similitud, tenemos aquí lo que es el morrillo de un atún, pero para que podamos ver, como no tenemos la cabeza del atún, para que podamos ver qué parte sería, tenemos aquí la cabeza de un bonito. Si apretamos, por ejemplo, aquí, sería esta parte. ¡Guau!